pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento, en qué tiempo estás viendo este video, pero espero que ante todo sea de muchísima bendición para tu vida. Y bueno, comenzando nuevamente, retomando con lo que estábamos estudiando juntos, el estudio bíblico de una manera breve, de una manera concisa, eh, de poder entender cada uno de los libros de la palabra de Dios. Así que en este hermoso día vamos a estar comenzando un nuevo capítulo, un nuevo libro de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y viendo justamente, siguiendo la línea de los profetas menores. Nada más ni nada menos que nos queda 4 libros, los últimos 4 libros nos está quedando y hoy claramente comenzamos con el siguiente. Así que vamos a dar todo por eso. Trae tu anotador, trae tu lapicera, trae tu Biblia, una infusión que quieras estar tomando mientras compartís este hermoso vídeo y una vez más que sea de mucha bendición. Bien, vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a empezar como siempre, como cada uno de los libros, con el autor, la fecha y en sí quién es esta persona. Que a veces podemos tener mucha información, a veces no tenemos mucha información. Inclusive viendo de historiadores, viendo por internet, viendo por libros, no nos presentan tanta información familiar o laboral, ¿no? Entonces, lo poco que tengamos lo vamos a compartir, lo vamos a explazar acá mismo y que en este caso podemos ir anotando juntos. El libro que comenzamos hoy ya estuvimos viendo hasta hace poco, Habacuc, el último libro de este estudio bíblico. Hoy comenzamos Sofonías, el profeta llamado Sofonías. Su nombre significa el Señor esconde o el Señor protege. Bien, y esto puede a que tal vez justamente se lo compare con que Dios en este caso, en el contexto en el que va a estar Sofonías, va a ser protegido de reyes de Judá como Manasés o Amón. Bien, estos reyes que son idólatras, son seguidores de Baales. En este caso, para entrar en contexto, Baal, recordemos que es un dios pagano, ¿no? En este caso, y es el que mayormente los israelitas, los judíos en el Antiguo Testamento van a estar casi siempre entrando en el mismo ciclo de alabo a Dios, pero luego entran en pecado y terminan alabando a Baal y siguen los sacrificios inclusive de los dioses paganos del pueblo y todo lo que la acarrea en sí. Y siempre va a ser el mismo ciclo en el Antiguo Testamento. Pero en este caso, Sofonías parece ser que va a estar siendo un poco inquieto en el sentido de hay dos reyes y como siempre sabemos a cada siervo de Dios siempre va a haber una adversidad que tenga que pasar. Y en este caso Manasés y Amón serán uno de ellos y por eso pensamos tal vez que por ese lado vino de que Dios lo va a proteger, su significado en sí de lo que significa su nombre, ¿bien? Los eruditos, los que siempre nos tomamos como en cuenta esta información, los eruditos lo dan por hecho justamente de que él es el profeta y él es el autor de este libro. Bien, así que en este sentido lo dan como por hecho. Ahora, de su familia se sabe poco. Lo único que se sabe lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 1, cuando habla de la genealogía y nos da a entender de que viene una genealogía de un sacerdocio real, se podría decir, en este caso de reyes, y que a su vez también su condición social es alta. Bien, o sea, tiene una posición social justamente elevada, bien de clase alta, porque ya viene de un linaje real. Bien, pero lo tenemos todo ya, inclusive en la misma palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 1, ya nos presenta a Sofonías más o menos quién es, y lo único que podemos decir familiarmente también es que es hijo de Cusi. Bien, uno también de los sacerdotes o linaje, en este caso real. Ahora, comenzó su ministerio, viendo un poco la fecha, bien, de este autor, de este profeta, su ministerio durante el reinado de Josías, desde el 640 al 609 antes de Cristo. Bien, aproximadamente en esos tiempos es donde él va a comenzar su ministerio. Siendo así contemporáneo justamente de Jeremías, hemos estudiado al profeta Jeremías, de Nahum hemos estudiado al profeta Nahum y del último que estuvimos estudiando, Habacuc. Él va a ser contemporáneo de estos tres profetas en este caso, ¿bien?
La mayoría igual de los eruditos fichan el libro alrededor del 627 a.C. No es un dato tan relevante, pero si te sirve lo puedes tener ahí anotado. Bien, pero su ministerio comienza del 640 al 609, 610, otros dirán 605 a.C. Pero como volvemos a decir, no creo que no sea tan relevante lo que es la fecha en sí, sino más o menos tener un estimativo. Bien, bueno, a comenzar un poquitito más ahora en lo que sigue, la palabra clave. De cada libro, como siempre decimos, por lo menos en mi punto, yo tomo como una palabra clave que me deja impactado del libro. En este caso, la palabra clave va a ser el día del Señor. Bien, muy parecido a otros libros de otros profetas menores que estuvimos estudiando, que puede ser parecido en la palabra que elijo, pero porque en sí va a estar enfatizando mucho en este punto Sofonía, pero no me quiero adelantar. Vamos a ir paso a paso. El día del Señor es la palabra clave que elijo o que escojo en este pequeño libro. Dios, siendo santo, como sabemos, debe vindicar su justicia a todo el mundo. Bien, Él juzgará no solo al pueblo de Dios, no solo a su pueblo, a Jerusalén, Judá, sino que también juzgará a todo el mundo. Y esto me hace recordar también mucho al libro de Romanos, los primeros capítulos del libro de Romanos. El apóstol Pablo también enfatiza y habla acerca de lo que es el juicio de Dios y que ninguno va a poder zafar de ese juicio. Bien, todos seremos juzgados, incluso los que tienen conocimiento y los que no tienen conocimiento, los que no conocen todavía la palabra de Dios, en el día del juicio final, todos seremos juzgados según nuestra luz. Bien, según nuestra luz, y lo dice su palabra. Por eso te invito al libro de Romanos, capítulo 1 y capítulo 2, hasta incluso capítulo 3 también. Habla muy enfatizadamente ahí el apóstol Pablo sobre estos temas. Pero como volvemos al tema, en el día del Señor, el día del juicio, Dios está dejándole en claro, en este caso, al profeta, a su siervo, a su instrumento, Sofonías, para que hable al pueblo, de decir, todos serán juzgados. Bien, ninguno va a zafar de ese juicio. Y esto abre ya todo un paraguas, abre todo un punto, en este caso, de decir, ok, incluso el incrédulo, incluso el necio, incluso el que se alejó, incluso el que se apartó, pero tiene un conocimiento acerca de Jehová, como era en ese momento el contexto, también vas a tener que rendir cuentas a Dios. Bien, la ira y la misericordia no se pueden justamente separar en el carácter de Dios. Bien, van juntos. El enojo de Él, ¿por qué? Porque su creación le desobedece, pero también a la vez tiene una gran misericordia. Perdón. Bien, tiene una gran misericordia también hacia su creación. Por eso, en todo momento podemos ir viendo, si vamos estudiando la palabra de Dios, por qué es que vino Jesucristo. Bien, Sofonías anunció el día del Señor como un juicio de castigo para los que idolatraban y hacían males inclusive. Era en este punto donde enfatizaba este profeta. Bien, él enfatizaba, si bien lo hacía también para los creyentes, lo hacía para ese remanente que va a ser bendecido porque obedece la voz de Dios. Pero en realidad donde se va a estar enfatizando mucho más en este libro, Sofonías, es hacia los desobedientes, hacia los que idolatraban, los que querían realmente seguir haciendo inmoralidades o lo que le apartaba de Dios. Por eso el día del Señor se le estaba haciendo hincapié y iba mucho más dirigido a estas personas. Él se iba a tomar el tiempo de ir a esas personas y profetizar lo que va a pasar. Entonces, profetiza también que Dios se va a mantener fiel hacia el remanente que obedece su voz. ¿Bien? ¿Con qué? Con una restauración. Y esto lo tenemos en el capítulo 3, pero bueno, eso lo vamos a ver en la síntesis. Bien, versículos claves. Yo he elegido, como siempre digo en cada uno de los vídeos, a mi parecer, los versículos que pueden ser. En este caso, he escogido capítulo 1, versículo 14 y versículo 15, o el capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer el último, capítulo 2, versículo 3, por ejemplo. En este caso, dice,
Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Los hace volver en sí a que, hey, hay una nueva oportunidad. No se queden con que, ya es tarde, ya no puedo volver entonces a Dios, ya no me va a amar porque pequé, porque estoy sucio, porque desobedecí, ya es tarde. No, el Señor acá les trae, inclusive por palabras de Sofonías, de decir, vuelvan al primer amor, vuelvan, acérquense, busquen la humildad, busquen la justicia, no la injusticia. Busquen hacer el bien, no el mal. Bien, y es un versículo hermoso que podemos hasta incluso detallar casi como la contribución teológica que me gusta desarrollar en cada uno de estos estudios, ¿no? Pero es un punto muy importante que Sofonías ya venía una vez más a traer palabra de salvación a aquellas personas perdidas. Pero bueno, sigamos. Capítulo 3 es el que voy a elegir como capítulo clave. Vimos recién los versículos claves que he escogido y ahora como capítulo clave escogí el capítulo 3. Porque el capítulo 3 ya trae como la restauración, trae la bendición a aquellos que terminan realmente reconociendo que la única manera de ser salvos es por ser seguidores de Jehová, de Dios, y porque el día de mañana, en el día del Señor, ellos no quieren ser destruidos, no quieren ser castigados, sino que quieren ser bendecidos en su vida. Bien, entonces este capítulo lo escogí porque Sofonías narra el juicio y la restauración de Dios. Israel al convertirse es plenamente restaurada. Al volver al primer amor es plenamente restaurada. Y hereda que las bendiciones justamente contenidas en los pactos bíblicos. Bien, ¿qué es lo que siempre quiso Dios? Que obedezcamos. Es lo que siempre ha querido. Bien, pero es importante entender de que a veces puede, si seguís estudiando cada uno de estos estudios bíblicos, uno tras otro de todos los vídeos según su orden como lo estoy enviando en YouTube, muchas veces vas a escuchar que tal vez es algo repetitivo, y más si lo estás viendo todo en el mismo día y ves un video tras otro. Por eso no hay nada más lindo que en realidad verlo a un espacio de tiempo y poder estudiar lo que realmente nos dice la palabra de Dios, ¿no? Pero en realidad en todo momento Dios va a estar repitiendo siempre lo mismo. Obedézcame y habrá bendiciones en sus vidas. Bien, ubicación histórica. Vamos a tocar ahora este punto. La ubicación histórica de dónde va a estar este libro o dónde va a estar caminando el profeta Sofonías. Casi 100 años antes que esté Sofonías, Jerusalén había caído ante una potencia extranjera justamente debido a su pecado e idolatría, Babilonia. Sofonías sentía lo mismo que estaba por ocurrir en el sur, en Judá. Bien, y ahora bajo el liderazgo, acá están estos dos reyes idólatras, Manasés y Amón, el pueblo de Judá había caído en la adoración de dioses falsos. Particularmente hablando, el Dios que estaban ellos adorando, incluso Dios lo remarca mucho acá en su palabra en el libro de Sofonías, desde que querían adorarme a mí, pero también a la vez querían adorar a Milcom. Milcom es el dios, en este caso, de los reyes del pueblo de Amón. Bien, pero Milcom en realidad es el mismo dios profano, el mismo dios pagano, Moloch, el dios de, justamente, si no mal recuerdo, de los babilónicos, bien, de los caldeos. Entonces, miremos bien ahí ese punto, cómo es ese dios pagano, termina siendo otro nombre, pero es el mismo al que el pueblo de Dios, los del norte, los del sur, adoraban. No solo a Dios querían quedar bien con Dios, sino también querían quedar bien con los dioses paganos. Ridículo. Pero así es como era en ese momento el pueblo de Dios. Entonces, el juicio cayó justamente sobre la nación en el año 587 a.C., cuando invasores babilónicos destruyeron la ciudad, o sea, de Judá estamos hablando ahora. No solamente fue en Jerusalén, sino también en Judá. Vino a destruir Babilonia.
y a llevarse todo directamente de este pueblo. Claro, ellos estaban débiles, ellos habían desobedecido a Dios, por ende Dios no los estaba protegiendo. Dios entonces se hizo un costado y de hecho mandó a enemigos que vengan a usurpar a Judá y a Jerusalén y que aprendan a través de esos errores, porque iba a haber un aprendizaje en todo esto. Bien, y cuando los invasores babilónicos destruyeron la ciudad, condujeron cautivos justamente a los ciudadanos hacia Babilonia. Ahora, hay una contribución teológica, como siempre comparto. Me puedo quedar, por ejemplo, como leíamos recién, que busquemos al Señor con toda humildad, con justicia, con amor, en volver a Él, porque era lo que Sofonías estaba queriendo en todo momento profetizar, exhortar y que edifique a sus vidas, a sus corazones, de decir, hey, abran los ojos, vuelvan al primer amor, vuelvan a Dios, no es tarde. Pero la contribución teológica también que tenemos acá y que podemos seguir estudiando es que Dios exige santidad y obediencia. Eso es lo que está exigiendo Él. Y usa a este instrumento, usa a este profeta para traer esa exigencia de santidad, de obediencia que tiene que tener el pueblo. Y no se lo pedía esto a Egipto, a Siria o a Siria, no se lo pedía a los babilónicos, no se los pedía a Nínive, se lo estaba pidiendo a su pueblo, a Jerusalén y a Judá, que sean santos y sean obedientes. ¿Por qué? Porque era el pueblo escogido, el que Dios ideó y eligió siempre por ellos. Y siempre estuvo protegiéndolos, siempre estuvo salvándolos de enemigos. Bien, ante esto, justamente, si no obedecían, ¿qué es lo que iba a pasar? Dios los iba a juzgar a los que se niegan a seguirle y que persistiendo en el pecado y la rebelión. Capítulo 1, versículo 17. De tal manera acosaré a los hombres que andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como estiércol. Wow, fuerte. Pero estas son las palabras que venía a traer Sofonías. Era duro, no venía a buscar amistades, no venía a decir palabras bonitas, no venía a querer endulzar tu oído, decirte, Dios te ama, dale, pero dale, vos sabés que Dios te ama, o como muchas veces se enseña también esto de decir, así como sos, Dios te ama, y bueno, y no, porque nunca está en la enseñanza del arrepentimiento. Y este es el punto crucial del Evangelio, este es el punto crucial de la palabra de Dios. El arrepentimiento, el arrepentirnos de nuestros pecados, el arrepentirnos de nuestra desobediencia a Dios, si pensamos mal, si dirigimos mal nuestra palabra, si, no sé, lo que sea que haya pasado en tu vida, incluso adicciones, tentaciones, debilidades. En todo momento Dios lo único que pide a sus hijos es arrepiéntete y vuelve a mí. Entonces, en este caso, nuestro Señor va a ser misericordioso y también a la vez va a ser fiel a sus promesas. Por eso es que va a mandar a Jesucristo. Y en este punto es importante entender que no es quedarnos con la dureza, con las palabras que hablaba el profeta Sofonías, sino que justamente por qué se enfatizaba tanto en los perdidos. Porque justamente con tanto amor quería hacerlos sacar el velo de sus ojos y volver a traerlos al camino de salvación. Entonces, en otras palabras, estaba adelantando cómo iba a ser el día del Señor, todo lo que iba a ocurrir a causa de los que querían seguir siendo infiel a Dios, de los que querían seguir desobedeciendo a Dios. Bueno, habían consecuencias de las que iban a ocurrir. Hay un momento dado que la palabra misma dice, justamente lo tengo acá, versículo 13 de capítulo 1, se convertirán sus riquezas en botín, sus casas en desolación, edificarán casas, terrenos, edificarán mansiones, pero ¿sabes qué pasa? No las van a estar habitando, plantarán viñas, pero del vino no beberán. ¡Qué feo! O sea, harán un montón de cosas, pero sin embargo no las disfrutarán, no las usarán. ¿Por qué? Porque Dios a esas personas que decidieron desobedecerle, decidieron no seguirlo,
no ponerlo en primer lugar en su vida, las consecuencias fueron estas. Simplemente lo que Dios siempre quiere es que volvamos a Él. Esa es la contribución teológica de enseñanza que podemos tener de Sofonías, de este gran profeta, y que termina con algo tan hermoso. Por eso acá entramos justamente ya de lleno a la síntesis para finalizar este libro. Del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 8, o sea, prácticamente son 3 capítulos. El libro de Sofonías, no sé si te lo dije, pero son 3 capítulos. De los 3 capítulos, prácticamente los 3 capítulos, hasta el principio del último, habla justamente de un juicio hacia el día del Señor a aquellas personas que no quieren volver a Dios. O sea, Sofonías va a estar dedicándose prácticamente el 90% del libro a la exhortación en el día del Señor para aquellas personas que decidieron desobedecerle. Sofonías comienza profetizando con una declaración del juicio venidero sobre toda la tierra a causa de los pecados de los hombres. Y eso lo tenemos, por ejemplo, desde el capítulo 1, versículos 2 y 3. Los primeros versículos del primer capítulo del libro ya está hablando justamente de un juicio venidero sobre la tierra hacia los pecados de los hombres. Pero él sigue profetizando ahora contra el pueblo de Judá, porque mayormente él va a estar en Judá, ¿bien? Él donde va a estar su ministerio va a ser en Judá, no en Jerusalén. Y en Judá, justamente, desde el capítulo 1, seguimos el capítulo 1, versículo 4 al 18, va a profetizar contra Judá. Le va a hablar palabra de exhortación al pueblo donde está ahí con ellos. Y da una lista justamente de las ofensas que lo provocarán. Judá está contaminado con sacerdotes idólatras, ¿sí? Sacerdotes que estaban ahí, que su misión o su trabajo era realmente orar por aquellas personas enfermas y ser el vínculo, ser el lazo entre Dios y las personas. Pero sin embargo esos sacerdotes ya estaban perdidos. Esos sacerdotes, en vez de obedecer la voz de Dios, estaban siguiendo en corrupción, en hurtos, sacrilegios, en desobediencia, en pecados, inmoralidades, y así puedo seguir. Entonces incluso los sacerdotes eran idólatras, promovían justamente el culto a Baal. También oficiales, también autoridades, todo estaba corrompido. Entonces, fijemos no el contexto en el que Sofonías estaba acá trabajando, el contexto en el que Sofonías estaba llevando el ministerio adelante. No la tenía nada fácil. Tenía todo en contra, todo el pueblo, todas las autoridades en contra. Pero él era la luz. ¿Y de qué sirve de que si era la luz y quedaba solamente dentro de su casa o con su familia y me quedo acá trabajando siempre lo mismo y listo, estoy piola? A que realmente salga y siga llevando el Evangelio, siga llevando esa luz que es palabra de Dios hacia otras personas. En este caso, no se tuvo que mover mucho, sino que fue dentro de donde él estaba, en su ciudad. Pero autoridades, sacerdotes, oficiales, todos estaban en acciones que deshonraban a Dios. Pero Sofonías firme se mantenía, sabiendo de que Dios estaba con él y llevando el mensaje. Por eso el día de Jehová será por la desolación y la angustia. Él venía a traer inclusive las consecuencias que iban a ocurrir. Pero Dios, siendo misericordioso, Él llamaba todo el tiempo al arrepentimiento. Usaba a sus profetas, va a usar a Jesucristo también, a sus discípulos, a sus apóstoles, va a usar a la iglesia para llevar al arrepentimiento a aquellas personas que están en pecado o que hayan desobedecido a Dios en algún momento. Desde el capítulo 2 versículo 1 al versículo 3, por ejemplo, Sofonías proclama el juicio venidero contra las naciones que rodean a Judá, que eran Filistea, que estaba al occidente, Moab y Amón, que estaba al oriente, Etiopía al sur y Asiria al norte. Esto lo tenemos también en el capítulo 2, versículo 4 al 15. A todos le hablaba.
Hablaba hacia todo lo que estaba a su alrededor. Nadie se quedaba sin escuchar la verdad. Luego se concentra en Jerusalén. Ahí vuelve a Jerusalén, el centro de todos los tratos de Dios. Pero una ciudad muy caracterizada también por deshonrar a Dios, por desobedecer, por su rebelión espiritual. Como decíamos hace un ratito en Judá, los sacerdotes también practicaban inmoralidades, seguían a dioses paganos. Bueno, lo mismo iba a pasar acá. Y esto ya lo tenemos en el capítulo 3, versículo 1 al 7. Por eso decimos, hasta el último capítulo, los primeros versículos, Sofonías va a estar exhortando, profetizando y edificando a aquellas personas que vuelvan al primer amor. Y para finalizar esta síntesis, desde el capítulo 3, versículo 9 al 20, donde finalizaría el libro, habla acerca de la salvación en el día de Jehová, en el día del Señor, la salvación. Por eso acá es donde tenemos un 10% del libro, donde le habla al remanente que siempre permaneció en obediencia, pero que también a la vez aquellos que estaban desobedeciendo, pero que vuelven a Dios, también les estaba hablando a ellos, porque era para todo aquel que se arrepentía de sus pecados y volvía realmente a obedecer los principios bíblicos que ya desde los patriarcas lo venían enseñando. Sofonías cambia su tono a bendición. Quiere decir que en este sentido parece ser que la manera en que él hablaba hacia el pueblo en esta profecía no era un tono tampoco tan bonito, como decíamos. No era un tono de que te voy a endulzar el oído, te voy a hablar despacito, con amor. No, exhortaba realmente porque los amaba, pero necesitaba que entiendan de una u otra manera. ¿Por qué? Porque Sofonías no fue el único que profetizó y que exhortó a los desobedientes. Viene de todo un camino de profetas, de profetizas, de sacerdotes, de reyes, donde venían inclusive también hablando de lo mismo. Pero parece ser que no se entendía el tono con que lo decían o lo tomaban muy a la ligera. Entonces, por eso Sofonías acaba de cambiar su tono a bendición. Ya empieza a hablar, parece con un tono más semblante, y en este sentido les habla justamente a la nación que será purificada, restaurada, bendecida. Y esto lo tenemos en el capítulo 3, versículo 9 al 10. Y desde el 11 al 20 habla al remanente de Israel que volverá a reunir y será redimido y restaurado. Ya hablando del juicio final. Acá ya hace un hincapié al juicio final. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, seremos restaurados, seremos redimidos, un cuerpo justamente incorruptible en el juicio final, donde el Señor nos llevará a su presencia, nos juzgará. Claro que sí, porque todos seremos juzgados, como dijimos al principio. Tanto el creyente como el incrédulo seremos juzgados en el juicio final. Pero en este punto importante de entender es que la iglesia y aquella que recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, esa persona totalmente va a tener un plus porque tenemos abogado y es Jesucristo. Y nada más ni nada menos que lo que Él quiere en todo momento es lo mismo que su Padre menciona en el Antiguo Testamento: arrepentimiento. Así que bueno, queridos hermanos, amigos, que Dios los siga bendiciendo grandemente en este día, esta tarde, esta noche, en el momento, en el tiempo que vos lo estás viendo el vídeo, que te sea de muchísima bendición una vez más y que podamos seguir estudiando juntos y enriqueciéndonos juntos de su hermosa y preciosa palabra. Bendiciones.